Bienvenida al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, fundador de su espacio, su canal de YouTube No Apto para Cínicos, que espero que ya esté apoyando, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador, querido Jaime, califica a Juan Villoro de acomodaticio. ¿Cómo ves este fuerte episodio en la mañanera? No hay peor adjetivo para un intelectual que un escritor que el de acomodaticio. También le dijo gelatinoso. Entonces, realmente, mira, yo creo que el presidente, yo creo que al presidente le gustan las cuentas claras y el chocolate espeso. Eso lo sabemos desde siempre. Y lo que ocurre es que Juan Villoro, durante su viaje a Bogotá, donde recibió un premio a la excelencia por su trayectoria, y es un premio que nace bajo la advocación de Gabriel García Márquez, y ya sabes, todos los periodistas, porque es un premio que fundamentalmente se le conceden a periodistas y escritores, pero sobre todo en esta vertiente del periodismo. Y yo digo que la pregunta que yo me hacía en la mañana, querido Vicente, es si acaso es justa esta crítica tan mordaz del presidente contra Juan Villoro, y en muchos sentidos yo creo que es justa, sin más. Es decir, no se trata aquí de linchar a Juan Villoro. Juan Villoro tiene todo el derecho a la libertad a pensar lo que quiera del presidente, de la 4T, de su país. Él es muy dueño de sus amigos, de sus afectos, de sus intereses, pero lo que dice el presidente es que Juan Villoro no tiene derecho a pasar por alguien que no lo es. Si uno se asoma un poco a la trayectoria de Juan Villoro, veremos que a lo largo de toda su trayectoria, Juan Villoro ha sido un intelectual orgánico, ha sido, por ejemplo, ocupado cargos de agregado cultural cuando, fíjate, todavía era muy joven cuando fue agregado cultural en el Consulado de México en Berlín Oriental. También ha gozado de becas bastante generosas que da el Instituto Nacional de Bellas Artes. Juan Villoro ha sido un hombre muy próximo a los intereses de Prisa, la empresa que surge de la transición española y es la que edita El País. Era uno de sus columnistas preferidos y lo sigue siendo. De alguna manera, Juan Villoro siempre orbitó en la misma espacio que intelectuales orgánicos como Aguilar Camín, Enrique Krauss. Y una cosa resulta interesante porque ahora que le dieron el premio en Bogotá, lo cierto es que Juan Villoro fue bastante prolijo en las entrevistas que concedió, entre ellas a la revista Proceso, donde prácticamente dijo que López Obrador es un populista, no es de izquierda, es un hombre que ha favorecido al crimen organizado, a los militares, a los multimillonarios, y yo creo que ha sido bastante injusto en este juicio tan severo del presidente de la República. Y digo yo, ¿el presidente acaso no tiene derecho a responder este tipo de pronunciamientos? Angela Merkel, la ex canciller alemana, solía decir, Vicente, que cuando dices algo a través sobre todo de un medio público, cuidado, que siempre va alguien que te va a responder. Y yo creo que en esta presidencia hemos visto que el presidente no se corta ni un pelo a la hora de responder a intelectuales que lo han atacado por todos los frentes. Son jarritos de Guadalajara que cuando lanzan invectivas contra el presidente está bien, pero cuando el presidente le responde y le dice acomodaticio y gelatinoso, ¡wow! Y requete ¡wow! Se tiene que aguantar, Juanito. No hay de otra. Yo reconozco que Juan Villoro es un gran escritor,
Eso nadie lo duda, nadie lo duda. Y yo creo que Juan Villoro debería ser consciente de que su voz, sus opiniones, sus columnas, sus comentarios en entrevistas, pues tienen magnavoces, altavoces muy potentes, muy potentes. Por darte una idea, en Bogotá no solamente le dio entrevistas a Proceso, también le dio entrevistas a un periódico que se llama El Diario Es. Y es interesante cómo se refiere en esta entrevista con El Diario Es, que cualquiera lo puede ver en internet, cómo Juan Villoro insiste en que ser mexicano, el solo hecho de ser mexicano, te convierte potencialmente en una víctima colateral de la violencia que ensangrenta el país. O sea, sin más, ¿no? Dando por supuesto de que la violencia ha sido incontrolada y que este gobierno ha sido incapaz de contenerla. Y también vaticina hacia el futuro que Andrés Manuel López Obrador tiene ante sí un dilema, no te lo pierdas, de corte shakespeariano, porque tiene que decidir entre su hija, Claudia Sheinbaum, y su hermano, Adán Augusto López. Dice, según Juan Villoro, que el presidente enfrenta un dilema shakespeariano, o mi hija Claudia o mi hermano Adán. Él prefiere, dice Juan Villoro, que sea una mujer, evidentemente refiriéndose a Claudia. Pero fíjate lo que vaticina. Él dice que Marcelo Ebrard, que ya se las huele, no va a estar contente con esta decisión entre la hija y el hermano del presidente y se va a lanzar por otro partido. Muy posiblemente, dice Juan Villoro, por Movimiento Ciudadano. Así es que Juan Villoro habla de la política futuro, dice que puestos a comparar, en la revista Con Proceso, puestos a comparar la presidencia de Felipe Calderón con la de Andrés Manuel López Obrador, es muy difícil diferenciarlas porque ambas se movieron en una zona de grises. Y uno dice, coño, a ver, no podemos diferenciar a una de otra. Un tipo criminal, ladrón, que provocó la muerte de miles de gentes, no se diferencia de una presidencia como la de Andrés Manuel López Obrador, que por primera vez está creando un cuerpo como la Guardia Nacional para que tenga un alcance a nivel nacional que combata el narcotráfico. También ha conseguido éxitos importantes, ha atacado el crimen organizado, ha precisamente atacado las raíces de esa violencia, poniéndoles mayor atención a los jóvenes, a las gentes de la tercera edad. En fin, uno detecta este tufo, como bien dice el presidente, de deshonestidad intelectual. Alguna vez, querido Vicente, yo tuve una cena en Madrid, en casa de un amigo mutuo de Juan y mío. Has de saber que Juan y yo tenemos la misma edad. Y un día tuvimos una cena en casa de este amigo que tenemos ambos. Y yo me acuerdo muy mucho que al calor de la plática, yo hice una crítica de los intelectuales orgánicos que desde entonces ya tenían un enorme peso en la política, en los... pues influencia tremenda, ¿no? En todos los proyectos periodísticos, mediáticos, le susurraban a la oreja del jefe del Ejecutivo. Y a Juan Villoro me recuerdo mucho que no le pareció esa crítica contra los intelectuales orgánicos. Entonces, te das cuenta que, y seguramente después de estas declaraciones del presidente, muchos van a decir, ¿ya ven cómo el presidente no tolera la crítica? Ya ven que el presidente es un tipo autoritario. Sí, pero lo que no dicen, que ellos actúan de forma deshonesta. Y yo creo que por primera vez en México estamos aprendiendo a hablar, entre otras cosas,
gracias a medios como este, de Sin Censura, donde uno puede decir las cosas sin tapujos, por primera vez en México podemos decir las cosas como son. Antes se veía de muy mal gusto que tú criticaras a un escritor, a un intelectual, como Juan Villoro, como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, como Enrique Krauss. Era casi te veían así de reojo como diciendo, este naco, ¿qué onda? ¿No? Uno no podía criticar. Pero yo creo que una de las grandes ganancias que hemos obtenido durante esta presidencia, que las cosas se dicen clarito, con toda nitidez. Ya no se vale hacer uso de subterfugios, ¿no? Yo me acuerdo que muchos, sobre todo periodistas brasileños, siempre se burlaban de mí porque decían, no, man, ustedes mexicanos hablan a partir de puros subterfugios. ¿Por qué no dicen las cosas de manera más directa? Y es cierto. Nos faltaba ser más directos y yo creo que ese es uno de los grandes logros de esta presidencia y ojalá siga, porque ya basta de tanta hipocresía, una hipocresía que heredamos de estas décadas de conservadurismo del PRI y del PAN. Y ahí termina mi querido análisis, mi querido Vicente, mi análisis. Deja